paciente afásico es aquella persona que perdió sus posibilidades de comunicación. Principalmente la posibilidad de manejarse a través del lenguaje. El lenguaje es por excelencia la forma de comunicación en el ser humano y puede afectarse tanto en la esfera de la comprensión, de la expresión, de la lectura y de la escritura. La afasia se provoca a través de una lesión cerebral. La Escuela para Afásicos es un espacio en el que tratamos de que estos pacientes puedan comunicarse por vías alternativas. A través del aprendizaje de conocimientos nuevos, intentamos que a través del uso de los sentidos logren una comunicación. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando desde hace 1 año y medio. Por el momento se han dado 3 materias: antropología, ecología e historia de los pueblos y sus costumbres, que es una materia que la dan las esposas de los embajadores nucleadas en ADEA. Primero nos reunimos las esposas de los embajadores con la señora Andrea de Bielsa. En esa charla ella nos habló sobre la importancia del voluntariado en Argentina. Luego yo conocí a Silvia Rubio, la directora de la Fundación Charlotte Schwartz. Ella nos presentó un proyecto donde ADEA podía tener una participación activa. Todos los miércoles, más de 20 colegas han dado clases sobre la cultura y las costumbres de sus respectivos países. Cuando a mi marido le tocó ser canciller, yo sabía que dentro de las funciones de ser la esposa del canciller tenía algunas como coordinar esposas de embajadores argentinos acá sin destino, colaborar con las esposas de embajadores extranjeros acá en la Argentina. Y después de haber vivido el 2001 y la situación de crisis tan terrible que nos tocó pasar a todos, entendimos que ya no bastaba con recaudar fondos y trabajar en la forma que lo venían haciendo las dos instituciones hace mucho tiempo. Por eso empezó a surgir esta idea de trabajar en lo social, esto de tomar contacto con el otro, tomar contacto con el dolor del otro, con lo que le pasa al otro. Dentro de nuestra riqueza tenemos el mayor salto de agua, que se llama el Ángel. Tenemos 959 metros. Casi 1000 metros. Sí, sí. En ningún tiempo yo sentí que estoy hablando con personas afásicas. No, para mí son personas normales, muy inteligentes, que participan, que quieren saber. Eso es muy importante, porque nadie está en perfecta salud. ¿Quién no tiene un problema de salud? Sentimos que había una comunicación muy buena, que hicimos algo lindo. Nosotros muchas veces, o casi siempre, entregamos recursos, ¿no?, sean económicos o en equipos, etcétera, a instituciones. Y eso, por supuesto, que sirve a las personas para las que esas instituciones trabajan. Pero trabajar directamente con la persona y saber que estamos haciendo algo efectivamente desde el momento en que venimos hasta aquí, nos ponemos en su lugar y nos tratamos. Eso vale mucho y para mí era muy importante hacerlo. Me trajo más conocimientos sobre cómo se vive en el mundo, en otros países, y las costumbres de otros pueblos totalmente diferentes de los nuestros, ¿no? Es muy buena la escuela porque nos ayuda a pensar más que todo, porque todos nosotros no nos acordamos después de la afasia, no nos acordamos de muchas cosas y ahora nos estamos
aprendiendo a recordar. Nosotras somos esposas de embajadores y los embajadores son acá para representar a su país, para hacer conocer a su país, para comunicar con el pueblo argentino, hablar de su país, hacer un cambio al menos cultural o no sé, humano, etc. Entonces las esposas deben hacer lo mismo, ayudar en este sentido. Cuando a uno le toca esto de tomar contacto con otras personas, con otras realidades, con otras vivencias, uno cree al principio que va a llevar algo y en realidad de lo que se da cuenta es que se lleva muchas cosas. A mis colegas, las de hoy y las del futuro, les diría que se incorporen a esta experiencia, a esta y a otras que pudieran surgir, que tuvieran que ver con el contacto directo con personas que necesitan de nuestro apoyo y que los enfrentaran. Siempre vamos a tener un poquitico de miedo cuando empezamos, pero que los enfrentaran como personas totalmente integrales que son, que porque no tengan en este momento la posibilidad de expresar todo lo que sienten, sí están teniendo sentimientos, tienen emociones, necesitan de apoyo y nosotros creemos que están más limitados a lo que realmente están. Muchas veces con la mirada nos expresaron que comprendían y no hacía falta que hablaran mucho. Me dejó muy buenos recuerdos. Les agradezco a todos lo que han hecho por mí.